Buenas tardes para todos. Albano, un placer. Cuidado con lo de independiente, que ahora están viendo los independientes. Sí. Esto de independiente aquí es difícil de encontrar, porque yo veo que la gente son independientes, pero desde que los nombran otro gobierno una vez se van para donde los nombran. Y entonces, yo no sé dónde están los objetivos. Parecería que conocían el libreto completo del partido, del gobierno que le nombra, como si hubiesen estado preparándose para eso. Bueno, no es fácil. Albano, lo acontecido, quisiéramos que tú nos hagas una radiografía de los sucesos desde tu punto de vista, como tú lo has visto como lector y como oyente, ¿verdad? Tú no tienes ninguna participación ahí, eres un abogado penalista y sabes todo lo que tiene que ver con el Código Penal, el obsoleto, lo que tenemos nosotros de Código Penal. Pero bueno, lo que la audiencia necesita saber es qué fue lo que se hizo ahí, si todo eso está acorde a la ley o se violentó algún proceso en contra de los apresados. Eso es lo que quisiéramos escuchar de ti. Miren, lo primero es que no hay sorpresa en lo que ocurrió. Es decir, es algo que se estaba esperando, que se anunció. De hecho, hasta se filtró cuáles serían las personas que en principio podrían haber sido objeto de arresto a propósito de la investigación que ya había anunciado el Ministerio Público que estaba llevando. De manera que no hay sorpresa, eso es lo primero. Desde el punto de vista de las actuaciones del Ministerio Público, lo primero también que tenemos que establecer es que hay que suponer que la incursión en esos domicilios, esas visitas domiciliarias, esos allanamientos, se hicieron a propósito de una orden judicial. Entonces, digamos que desde ese punto de vista estaría todo en orden y habría sido hecho conforme con lo que establece la normativa procesal penal. Ahora, en la ejecución, que es en donde ha habido la mayor queja por parte de los abogados y las personas afectadas, hemos visto, es lo único que hemos visto, del hecho propiamente hablando, de la incursión en uno de esos inmuebles, es con respecto al doctor exministro de Salud Pública, Hidalgo, en donde se puso a circular un breve video donde se ve que él está en ropa interior y pide que se le permita vestirse para poder pues acompañar a quienes lo fueron a buscar, a las autoridades. En esa actuación particularmente no hay ninguna duda de que se violentó el debido proceso. Y se violentó porque no se trata de dañar la imagen de la persona, de lo que se trata de un allanamiento y un arresto, y eso debe hacerse respetando su dignidad, respetándola cabalmente, no medianamente, ni en parte, ni de manera parcial, sino de manera cabal. Entonces, yo no veo fuera de ese episodio donde las autoridades actuaron con cierta imprudencia, de manera, digamos, con cierta arbitrariedad. Fuera de ahí, porque no tenemos evidencia, porque no hay otros videos, no sabemos si realmente hubo algún tipo de violación. Entonces, yo creo que definitivamente se hizo una incursión. Hay gente que ha dicho que no se le podía permitir vestirse porque entonces, si ponen el ejemplo del presidente que se hizo el disparo cuando se le permitió ir a la habitación, y se ha tratado de justificar de muchísimas maneras, y que una vez se hace la incursión no es posible que la persona se quede sola, etcétera. Pero debo decirle, para los que nos están escuchando, y esto se lo voy a decir no solamente porque tengo los conocimientos por mi condición de abogado, sino porque hice cientos y cientos de allanamientos mientras me desempeñé como Ministerio Público por los departamentos en los que me tocó trabajar. Y hay cuestiones básicas en una visita domiciliaria. Cuando se llega allí,
Sí. Hay un detalle, licenciado. Si usted tiene 3 meses en una investigación y, por ejemplo, el caso del ingeniero Francisco Pagán, usted lo ha invitado a la Procuraduría en 6 ocasiones y él ha acudido en 6 ocasiones. En 5 ocasiones usted lo ha interrogado. Luego, ¿qué necesidad hay de irlo a buscar con 15 militares a las 3 de la madrugada? Eso es opcional. El Ministerio Público. Peralta, El Ministerio Público escoge la opción. Por favor, tenga calma, Peralta. Vamos a tener calma, Peralta. Sí. Es decir, ese tipo de allanamientos, licenciado, para una persona que en ningún momento ha mostrado en los interrogatorios ningún tipo de rechazo a lo que está ocurriendo, ¿qué necesidad hay de eso que no sea un show mediático o un espectáculo de los tradicionales que existen en la República Dominicana con el supuesto combate a la corrupción? Porque déjeme decirle que eso no es nuevo. Sí, parece Está que ocurriendo en este momento, ha ocurrido en múltiples ocasiones cuando hay cambio de gobierno. Eso no es nuevo. Mira, Juan, parece que hay desinformación respecto de cómo resultó arrestado el ingeniero Pagán, porque escuché a su abogado decir que él fue arrestado en la Procuraduría General de la República. En un interrogatorio. Mientras, cuando concluyeron con el interrogatorio en la madrugada y él bajaba las escaleras de la Procuraduría. Esa es la información que dio su abogado, ¿verdad? Escúchame, Albano. Carlos Salcedo dijo inclusive que no se enteró cuando lo arrestaron porque él estaba atendiendo otro caso que tiene allá y no se enteró en ese momento que él había sido arrestado. El caso del coinvestigado Alexis Medina era que él estaba en el interrogatorio en ese momento. Correctamente. Eso fue lo que escuché que dijo su abogado. Entonces, y con respecto a ese también, es decir, al señor Medina, también fue arrestado en la Procuraduría una vez concluyó el interrogatorio o mientras se llevaba a cabo. Eso fue lo que escuché de su abogado. Ahora bien, tengo que separar lo del arresto con el allanamiento, porque son actuaciones o actos distintos, aunque se pueden dar en un mismo espacio. Entonces, nosotros desconocemos si en el domicilio o en algún inmueble vinculado al ingeniero Pagán se hizo pues algún allanamiento, pero si fue así, el Ministerio Público está en la facultad de hacerlo, solo requiere tener la autorización del juez. Respecto del circo, el espectáculo y este tipo de cosas de lo que todos nos quejamos, hay que decir que si lo ideal, lo que todos aspiramos es a que las personas sean convocadas, a que sean llamadas, y a que no haya ese tipo de exhibición ni de aparataje que no es necesario en la mayoría de los casos. Sin embargo, yo creo, y en esto voy a especular un poco, que el Ministerio Público, bueno, no estoy especulando con la información porque la dio el Ministerio Público, y es que presuntamente, estas personas investigadas habían estado digamos que sustrayendo o ocultando pruebas y supuestamente amedrentando testigos, y que entonces eso es lo que habría provocado que ellos actuaran en la forma que lo hicieron, lo que anuncia que el Ministerio Público entonces va a solicitar la medida de coerción más drástica que trae nuestro ordenamiento procesal penal, porque si desde ya está diciendo que estaban ocultando evidencias y que estaban ocultando su situación, tratando de ocultar o simular su situación, su estado financiero, a los fines de evadir la persecución, entonces eso significa que esos argumentos que ellos van a utilizar
como punta de lanza para lograr la medida de coerción a la que aspiran. Eso Albano, sí. Pero el artículo 179 y 180 establece el allanamiento como el registro, que como usted lo ha marcado muy bien, es un registro. Entonces determina en las cosas que encuentran que tiene responsabilidad algún ilícito penal, entonces lo que hacen es que producen la detención. Y es una opción que es voluntaria del Ministerio Público, que lo puede hacer o no, o deciden un interrogatorio o deciden un allanamiento para buscar más elementos de prueba. Con relación a lo de Freddy Hidalgo fue su familia que grabó y él se negaba a ir a la habitación acompañado de un agente policial para ponerse ropa. Y esa era la discusión que había. El Ministerio Público aclaró sobre ese aspecto en el día de hoy. Partiendo de que, recuérdate un caso en la República Dominicana, creo que fue en Barahona, que un Ministerio Público fue herido de bala por una persona que le hicieron un allanamiento y le permitieron que fuera a la habitación a cambiarse y vino disparando de allá para acá. Y el caso que usted mismo mencionó de Alan García, que cuando entró a la habitación a cambiarse de ropa, se dio un disparo. Son cosas, pues, creo, justificadas en ese sentido. Nelson, mira, yo no creo que haya justificación para que se actuara en la forma que se ve en ese video, independientemente de todos esos elementos que tú has enumerado, porque iba a desarrollar cuando se me formuló la primera pregunta, cuando Juan intervino para formularme una pregunta, diciendo que hay cuestiones concretas, pasos concretos que se dan cuando se va a realizar un allanamiento. Lo primero que se hace es asegurar el lugar donde se va a allanar, rodear el lugar, cercar el lugar. Y es sorpresa. Entonces, asegurarlo con el registro de las personas que están en el lugar para asegurarse de que no porten ningún arma, ningún objeto, o que no vayan a sustraer alguna evidencia, es decir, a separarse de ella. Y hay también que hacer una, digamos, claro, delante de las personas o las personas que estén ahí, una requisa para saber si hay algún arma o algún objeto. Y una vez que se asegure ese ambiente, ese escenario, entonces pueden perfectamente permitirle que se ponga su ropa, que busque su medicamento, que se despida de sus hijos, que se despida de su esposa, notificarle la orden de allanamiento, si hay un arresto, notificárselo, decirle, leerle sus derechos, decirle por qué lo están privando de libertad, por qué lo van a trasladar, de qué lo acusan. Eso no tiene que mendigarlo nadie, eso tienen que hacerlo las autoridades, es un mandato legal, constitucional. Entonces, no importa en qué momento haya pasado lo que se ve, lo que se aprecia en ese video, esa actuación es contraria a la ley. Y de hecho, déjame decirte que una actuación de esa naturaleza, en cualquier otro caso, porque en este caso evidentemente que no será, puede producir un vicio en lo que es la ejecución del arresto y el allanamiento. En buen derecho es así, que pudiera anular esa actuación. Claro, ahí se van a imponer otras cosas, porque nosotros sabemos el grueso de este proceso y lo que implica desde el punto de vista político. Y obviamente eso va a quedar al margen de lo otro. Es decir, la violación a algún tipo de derecho en esa actuación va a quedar marginado con respecto al caso de que se trata. Ese es nuestro parecer. Albano, lo que se censura es que primero es un proceso de investigación, ¿verdad que sí? Es decir, tú tienes que respetar a cada quien su presunción de inocencia, porque si mañana el Ministerio Público no puede demostrar en un tribunal las acusaciones que te hace, simple y llanamente tú no tienes ningún involucramiento en ese problema, en ese caso. Fíjate un asunto. El pasado Ministerio Público apresó a Chu Vázquez, el actual ministro de Interior y Policía. Luego la propia investigación del Ministerio Público no encontró
pruebas suficientes para que poder llevarlo a un tribunal, entonces tuvo que excluirlo del expediente. Pero ya el daño, Albano, estaba hecho cuando te lo apresan con una aparatosidad. Es decir, con una cobertura mediática tan extraordinaria, ya tú juzgaste y condenaste. ¿Tú me entiendes el criterio mío? Perfectamente, y tienes razón en el sentido de que hay que ser cuidadoso. Ahora bien, no podemos a priori decir que esto es un circo o que es un espectáculo porque todavía no ha llegado la fase o el momento de formulación de cargos. El Ministerio Público presente lo que tiene, es decir, en qué sustenta su investigación o qué ha recolectado. De manera que no podemos anticiparnos. Por eso yo digo que en esta actuación no hay ninguna diferencia hasta ahora, con respecto a la actuación que se hizo en el caso Odebrecht, excepto el equipo de filmación que se llevó para entonces luego filtrar o dejar salir esos videos y efectivamente fusilar la dignidad de esas personas para luego entonces producir archivos con respecto a varios de ellos y seleccionar algunos que todavía están siendo juzgados. Entonces, salvo ese aspecto, hasta ahora está haciendo lo mismo que se hizo anteriormente. Hay que esperar, o sea, lo que va a marcar la diferencia del cambio, Nelson, la diferencia del cambio. ¿Entiendes? Sí. Podría que se espera porque tenemos una justicia independiente. Correcto. Lo que podría marcar la diferencia del cambio anhelado por Nelson sería la sustentación de las acusaciones. La formulación de cargos. Si en un tiempo, como presagian algunos, ese caso no se sustenta debidamente ante la justicia, no se producen sanciones, entonces estaríamos con más de lo mismo y sería un gran fracaso, sería una decepción muy grande y sería definitivamente un abuso más y una arbitrariedad más, pero todavía es temprano. Pero para ello tenemos que esperar la formulación de cargos. Para ello hay que esperar la formulación de cargos y ver las pruebas que se presentan, las teorías fácticas del Ministerio Público y ver todo eso entonces y ver cómo se desarrolla la sustentación de ese expediente en la medida de coerción. Todo eso hay que verlo antes que calificarlo como un circo y como un show más. Yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. Ahora en esta etapa en la que estamos, que ni siquiera se ha presentado una solicitud de medida de coerción, solo se pueden hacer defensas desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico, hacer un análisis de si no hay nada o no el proceso, no hay manera de hacerlo a menos que usted no tenga una bola mágica. Sí, y por no eso hay nada. En los medios de comunicación a los voceros políticos defendiendo una u otra posición, pero no son defensa jurídica porque no hay posibilidad de que tú te defiendas de algo que aún no conoces. Si tú no conoces los méritos de la investigación, no hay posibilidad entonces de defenderte de ella, aunque puedes teorizar en términos políticos, porque evidentemente en ese sentido sí está definido. Sería una especulación, pero todo especulación.